Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia bombardea con misiles y drones la segunda ciudad más importante de Ucrania, en el que se considera el mayor ataque contra Kharkiv desde el inicio de la guerra hace más de 3 años. Los proyectiles alcanzaron edificios residenciales y provocaron la muerte de civiles, incluyendo niños. Mientras Rusia afirma que su ejército apuntó a instalaciones militares, Kiev los califica de ataques terroristas. Estos son nuestros titulares. La ofensiva aérea de Rusia dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos y llega días después de operaciones militares ucranianas en territorio ruso que acabaron con cerca de un tercio de la flota de portamisiles de crucero estratégicos de Moscú. El Kremlin había anunciado represalias. Además, en Estados Unidos, manifestantes enfurecidos se enfrentan a la policía después de que las autoridades de migración detuvieran a decenas de personas en varios puntos de la ciudad de Los Ángeles. La alcaldesa acusa al gobierno federal de sembrar el terror en la ciudad. Y los palestinos de Gaza viven su segundo Eid al-Adha bajo el bloqueo y los bombardeos del ejército de Israel. La ONU reporta que las tasas de desnutrición aguda entre los niños de Gaza se han disparado en tan solo unos meses. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Al menos 4 personas murieron y más de 60 resultaron heridas la madrugada de este sábado, luego de que Rusia bombardeara intensamente la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. El alcalde de Kharkiv calificó el ataque como el más poderoso contra la ciudad desde el inicio de la guerra hace más de 3 años. Rusia ha intensificado sus bombardeos con drones y misiles en medio de recientes negociaciones que hasta ahora no han arrojado resultados significativos. Irina Ivanenko trata de salvar lo que puede de lo que queda de su apartamento, después de que Rusia bombardeara el edificio residencial de Kharkiv donde vive. Su hija de 26 años quedó atrapada. Se cayó y terminó debajo de una placa de concreto. Solo podía estirar el brazo así y suplicaba que la sacaran, pero yo no podía. Los equipos de rescate lograron sacar a su hija a tiempo. Mientras la llevaban a una ambulancia, un periodista le preguntó cómo se sentía. Mejor que bajo una placa de concreto, responde. Al otro lado de la calle, Aliona Lukianova limpia los cristales rotos de su ventana. Las primeras explosiones fueron en otro distrito, así que esperamos. Luego los drones empezaron a zumbar cada vez más cerca hasta que estuvieron por encima de nuestra casa. Tomamos al perro y a los gatos y nos escondimos en el pasillo. Nos sentamos en el suelo y estalló. Varias personas resultaron heridas durante los ataques con drones y misiles contra Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera rusa en el noreste de Ucrania. Los ataques dañaron más de 30 edificios residenciales y viviendas particulares. El alcalde dice que fue el ataque más potente desde la invasión rusa hace más de 3 años. Fue una mañana horrible. Kharkiv fue alcanzada por 48 drones, 4 bombas guiadas y 2 misiles. Golpearon infraestructuras civiles y edificios residenciales. Ucrania también difundió nuevas imágenes de su ataque sorpresa con drones contra aeródromos militares en el interior de Rusia. La operación, cuyo nombre en clave es Telaraña, se dirigió la semana pasada contra varias bases aéreas. Moscú la tildó de, citamos textualmente, ataque terrorista del régimen de Kiev y prometió que respondería. La reciente ola de ataques rusos contra Kharkiv y Ucrania se considera una represalia por el ataque sorpresa. En Estados Unidos, manifestaciones contra redadas dirigidas a migrantes en situación presuntamente irregular en la ciudad de Los Ángeles acabaron en enfrentamientos. Al menos 44 personas fueron arrestadas este viernes durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, como parte de la agresiva campaña del presidente Donald Trump, quien prometió un mayor número de deportaciones y arrestos. Los manifestantes denuncian que en las redadas los agentes violan los derechos de las personas detenidas. Una tensa confrontación se desató en el centro de Los Ángeles tras una redada contra inmigrantes con un estatus migratorio presuntamente irregular. Los manifestantes se reunieron frente al centro de detención metropolitano al grito de "libérenlos a todos".
Estamos aquí, unidos como comunidad y con indignación ante lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestros barrios y en nuestros lugares de trabajo. Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Son trabajadores, padres, madres. Esto tiene que parar. El viernes, convoyes de vehículos militares federales sin identificación aparecieron en las calles de Los Ángeles. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevaron a cabo redadas en múltiples puntos y detuvieron a decenas de personas. Algunos manifestantes intentaron impedir que las autoridades se llevaran a los detenidos. Numerosos miembros de nuestra comunidad fueron detenidos. No nos han proporcionado sus nombres, no permiten la entrada de abogados. Acaban de informarnos que suspendieron todas las visitas legales, negando el acceso a los que representamos a personas detenidas. Las comunidades inmigrantes están preocupadas por su seguridad. Estaba en el trabajo intentando celebrar con mis estudiantes, pero no podía dejar de pensar en las personas que están siendo separadas de sus familias. Hablamos con los vendedores ambulantes de nuestra escuela para asegurarles que los apoyamos y que estamos con ellos. Pero no nos sentimos seguros cuando atacan constantemente a gente trabajadora, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Nos sentimos desprotegidos. Estas redadas sin precedentes forman parte de la intensa campaña de Donald Trump contra la inmigración irregular. El mandatario prometió cifras récord de arrestos y deportaciones. El periodista Argemino Barros se encuentra en Nueva York dando seguimiento a estos disturbios y estas noticias en desarrollo. Argemino, muy buenas tardes para vos. El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció lo que calificó como detenciones arbitrarias de las autoridades migratorias solo para cumplir con una cuota de deportaciones. ¿Había motivos para cuestionar la legalidad de estos allanamientos? Bueno, hay un debate al respecto. Es verdad que, por ejemplo, Donald Trump ha pedido que se hagan 3.000 detenciones de migrantes irregulares todos los días, lo cual ya es una cuota. Perdón, pero es verdad que el servicio migratorio ICE también había implementado cuotas, por ejemplo, de camas en el pasado, lo cual es legal. Hay algunos juristas que dicen que Estados Unidos está desarrollando, digamos, dos sistemas legales paralelos, uno para la mayoría de la gente y luego otro sistema legal para cuestiones de inmigración, donde ahí no funciona el imperio de la ley y donde, por ejemplo, se han detenido y se han deportado a personas sin papeles, saltándose sus derechos fundamentales, incluso a prisiones de máxima seguridad en El Salvador, donde no tienen acceso a abogados, donde no se les procesa, no se les juzga y donde, según Human Rights Watch, hablamos de la prisión de máxima seguridad, CECOT, no ha salido nadie vivo desde el año 2023. Con lo cual sí que hay también indicios de que la administración ha desobedecido o ignorado algunos dictámenes judiciales, según un estudio de la Universidad de Michigan, que lo lleva a rajatabla. Así que efectivamente hay muchas preocupaciones de que se esté quebrantando la ley diariamente en la política migratoria por parte de la administración. Todo esto, desde luego, genera muchísimo disgusto en Los Ángeles. El consejero superior de Donald Trump, Stephen Miller, criticó a las autoridades de la ciudad de Los Ángeles diciendo que no tienen voz ni voto en este asunto después de muchos reclamos por parte de las autoridades de Los Ángeles. ¿Qué tanto responde esto a una lucha entre los gobiernos locales y el gobierno federal? Bueno, hay sin duda un elemento. De hecho, la semana pasada la CNN informó de que Donald Trump estaba barajando suspender las subvenciones federales a California y el gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata, ha dicho que podría suspender el pago de impuestos federales al gobierno central, ya que California aporta más de lo que recibe. Así que sin duda hay un elemento de antagonismo entre el gobierno republicano de Donald Trump y un estado demócrata por excelencia como es California. Argemino Barro con los detalles de la última ofensiva migratoria de Estados Unidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A ustedes, hasta otra.
Musulmanes de todo el mundo celebran el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario islámico. Pero en Gaza, los palestinos viven su segundo Eid bajo el asedio del ejército israelí. El bloqueo que Israel mantiene con el objetivo declarado de acabar con la milicia islamista Hamas y liberar a los rehenes secuestrados durante los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 deja a la mayoría de las familias en Gaza con muy poco que comer durante la festividad en la que suelen compartirse las comidas. Para estos niños, las fiestas de Eid al-Adha solían estar llenas de celebraciones con regalos, dulces y nuevas prendas de vestir. La familia de Tahrir Abu Yassar sacrificaba un animal y juntos disfrutaban de las comidas. Pero esa realidad ha cambiado drásticamente. Ahora esta familia de Gaza celebra el Eid con sobras de arroz y lentejas. Solíamos comer carne e hígado en Eid y los niños se sentían felices por la atmósfera en general. Ahora no hay celebraciones de Eid porque no hay ropa nueva ni carne de sacrificio, ni obsequios monetarios, ni alegría. Ya no hay sensación de Eid. Quienes disponen de medios tradicionalmente sacrifican una oveja y comparten parte de la carne con los pobres como un acto de caridad. Pero desde hace 3 meses no se permite la entrada de carne fresca en la franja de Gaza. Tras 20 meses de bombardeos y ofensivas terrestres israelíes, casi todas las ovejas, vacas y cabras del territorio han muerto. El Eid es también una ocasión para recordar a los seres queridos perdidos en la guerra. Decenas de miles de personas, entre ellas un gran número de niños, han muerto. Para Hannah Gabayen, que se encuentra en la ciudad cisjordana de Ramallah, para tratar el cáncer de su hijo, no habrá Eid. En Gaza, un ataque aéreo mató a una de sus hijas. Después de su muerte no hay nada. No queda ninguna Eid. Y no nos queda vida para vivir el Eid. No hay sensación de Eid. No hay ningún otro sentimiento excepto tristeza y pérdida. La ayuda para unos 2 millones de personas en Gaza sigue en gran parte suspendida. Frente a las tiendas de campaña, algunos niños vestidos con prendas rotas celebran el Eid con lo poco que les queda. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Al menos 17 personas murieron en varios ataques israelíes en Han Yunis, en el sur de Gaza. 7 de ellas murieron en el ataque de un dron, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Otras 10 personas murieron por disparos israelíes mientras intentaban llegar a un centro de distribución de ayuda. Miles de personas se han movilizado en Tel Aviv para demandar la liberación de los rehenes que Hamas retiene en Gaza. También pidieron un alto el fuego entre Israel y Hamas. 55 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales, según Israel, más de la mitad han muerto. Y la televisión estatal de Irán asegura que su servicio de inteligencia consiguió gran cantidad de información estratégica sobre Israel, sobre sus instalaciones nucleares y sus planes de defensa. En los últimos meses, las autoridades de los dos países informaron de un número creciente de actividades de espionaje que dejan varios detenidos y, en el caso de Irán, 2 personas ejecutadas. Una mujer atacó este sábado con arma blanca a varias personas en la ciudad alemana de Múnich. La atacante fue abatida por la policía de la capital bávara y falleció poco después en el hospital. Según las autoridades, el suceso dejó 2 heridos leves. Se desconoce la motivación del ataque. Y antes de irnos, miles de miembros de la comunidad LGBTQ de todo el mundo salieron a las calles de Washington este sábado para una gran manifestación. La capital estadounidense acoge el desfile del Orgullo Mundial, cuya ruta pasa cerca de la Casa Blanca, una muestra de desafío al presidente Trump, quien desde que volvió al cargo ha emitido órdenes ejecutivas que limitan los derechos de las minorías sexuales. Trump prohibió que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas estadounidenses y ha limitado las políticas antidiscriminatorias, derogando los programas de diversidad, equidad e inclusión. El domingo tendrá lugar un acto más político en el monumento a Lincoln, donde Martin Luther King pronunció en 1963 su histórico discurso Tengo un sueño, en el que pedía la igualdad de derechos para todos.
Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com o buscarnos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.